¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo de historia. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama El Milagro Mexicano. Tal vez por el título pienses que se trata de un tema religioso, pero no es así. Como su nombre lo dice, se habla de un milagro, pero ese milagro se refiere a un boom en la economía en México. A nivel internacional, los historiadores, pero sobre todo los economistas, se han referido al milagro de alguna nación cuando ha ocurrido un boom en su economía, cuando su economía se ha disparado a tal grado que la calidad de vida de esos habitantes del país es muy buena. En este caso, el milagro mexicano ocurrió en el periodo comprendido de 1940 a 1970. En ese periodo hubo cinco presidentes de México durante esos años del 40 al 70. Me refiero a los presidentes Manuel Ávila Camacho, a Miguel Alemán Valdés, a Adolfo Ruiz Cortines, a Adolfo López Mateos y a Gustavo Díaz Ordaz. Y bueno, vamos a decir entonces que en 1942, siendo presidente Manuel Ávila Camacho, en Europa se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues Estados Unidos se incorpora a la guerra a favor de los aliados en contra del Eje. Y México también le declaró la guerra al Eje, particularmente a la Alemania nazi. Esto hizo que México y Estados Unidos pues fueran aliados del mismo bando, en el bando de los aliados. Cuando todos los hombres fuertes y jóvenes de Estados Unidos se van a combatir a la guerra, pues se celebra un pacto, un acuerdo en el que México va a proveer a los Estados Unidos de mano de obra, de brazos para el trabajo en el campo y el trabajo en la industria, por eso se llamaban braceros. Además, le va a vender petróleo para el combustible necesario en la guerra y otro tipo de materias primas, pero además va a realizar trabajo de ensamblaje en las diferentes fábricas. Inclusive aquí en México se van a abrir algunas fábricas para ensamblar piezas de máquinas que Estados Unidos producía y luego vendía. Y bueno, pues esta oportunidad, por así llamarlo, en el que México pues le vende materia prima y además hay trabajo para los mexicanos allá en Estados Unidos, trae una derrama económica para el país, una derrama que se empieza a manifestar aquí con el poder adquisitivo de muchas personas que tenían para comprar. Bueno, pues también un dato interesante es que en 1952, 10 años después de esta declaración de guerra, ya la guerra había terminado inclusive, pues era tal la buena economía que viene en el país que se va a empezar a modernizar, sobre todo la capital de México. Y es ahí cuando se construye en 1952 la ciudad universitaria de la UNAM, ahí donde está el famoso estadio de los Pumas, para que algunos la ubiquen. Es ese complejo educativo en donde están las facultades que integran a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Pero quiero decirte que a pesar de que había buenos ingresos de dinero al país, de nada serviría si esos ingresos económicos se maladministran. Es como si tú tuvieras un trabajo X y tienes dinero y así como lo ganas, te lo gastas. Lo importante de que ingrese dinero al país o ingrese dinero a una persona también es saberlo administrar, saber en qué gastar y en qué no gastar. En este caso, de 1940 a 1970 hubo una muy buena administración de los recursos económicos del país, lo que permitió pues que hubiera mayor infraestructura para el país, mejores servicios y que además pues se manifestara en los bolsillos de los mexicanos. Quiero resaltar como punto cultural muy importante, por cierto, que también en 1953, en pleno milagro mexicano, el presidente Adolfo Ruiz Cortines le otorgó a la mujer el derecho a votar. Antes de este periodo, la mujer no podía votar ni tampoco podía tener un cargo
para ser votada, para que la eligieran. Y es a partir de 1953 que la mujer vota por primera vez hasta nuestras fechas. Bueno, pues déjame decirte que uno de los personajes importantes para que hubiera muy buena administración lo fue el secretario de Hacienda, particularmente de los últimos presidentes de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz, que fue Antonio Ortiz Mena. Antonio Ortiz Mena hizo un plan llamado Desarrollo Estabilizador, en el cual pues la economía estaba estable y entonces el país estaba, como su nombre lo decía, estable, en un desarrollo estable, pero además permanente y continuo. Una de las características importantes de este milagro mexicano es el proteccionismo. El proteccionismo consistió en que se prohibió la competencia extranjera, de tal forma que se alentó a que hubiera industrias mexicanas porque se hicieron préstamos a los industriales mexicanos para que abrieran sus fábricas, para que abrieran nuevas empresas y dieran trabajo a los mexicanos. Esas empresas de mexicanos y trabajadas por obreros mexicanos también producían productos mexicanos que además eran consumidos por los mexicanos, o sea, consumíamos lo nacional y no se dejaba que tuvieran competencia extranjera. Así, por ejemplo, pues olvídate que no había en ese momento Burger Kings o pantalones Levi's o tenis Reebok, cosas que a lo mejor las generaciones actuales dirían, ¿cómo que no había eso? Pues no lo había, pero los productos mexicanos eran de muy, muy buena calidad, porque a pesar de que al principio, de que desde el principio no tuvieron competencia extranjera, eran productos de buenísima calidad. El problema fue que con el paso de los años, los mexicanos empezaron a confiar a que no había esa competencia extranjera y entonces empezaron a bajar la calidad en los productos. No teníamos competencia extranjera al país, pero sí exportábamos. Sí, los productos que hacíamos aquí los vendíamos también en el extranjero, en México y en el extranjero. Y llegó a ocurrir a finales del milagro mexicano, por ahí en los años 60, que los productos que se mandaban al extranjero eran de mejor calidad, siendo las mismas marcas mexicanas que las que se quedaban aquí en México, que empezaron a tener muchos defectos. Entonces, pues ahí empezó a bajar esa calidad y ahí empezó la preferencia del mexicano a no dársela a los productos mexicanos. Y bueno, pues también en esta época del milagro mexicano, la clase media surge con mucho brío. Si bien desde la época de Porfirio Díaz ya existía una clase media, aquí se va a consolidar, porque si la clase media no podía antes estudiar, por ejemplo, en esta época del milagro mexicano va a tener acceso a los estudios universitarios. Ahora la clase media va a poder ser ingeniero, médico, arquitecto, abogado, todas las carreras que en ese momento existían, la clase media las va a poder estudiar siempre y cuando tenga los requisitos académicos necesarios, pero por cuestiones de dinero, por cuestión de acceso a la educación, no se va a detener, ¿sí? Entonces ya va a haber un boom de crecimiento profesional. Eso fue muy bueno para el país. Por otra parte, el ocio y los deportes se fomentaron mucho, es decir, la gente, el mayor número de personas tenía la posibilidad de asistir a lugares a divertirse, por ejemplo, los centros nocturnos que salen mucho en las películas de la época de oro, a ir a ver el box, a ir a ver la lucha libre, a ir al teatro o a ir al cine precisamente. Incluso en la capital mexicana, mucha gente, más de la que lo podía hacer antes, va a asistir de vacaciones a Acapulco, ¿sí? Es cuando florece también el puerto de Acapulco como destino turístico. Algo muy importante, y lo mencioné ahorita, fue la época de oro del cine mexicano, que también ocurre en este periodo del milagro económico. Esto ocurrió porque hubo cineastas estadounidenses que vienen y enseñan a los cineastas mexicanos y producen sus películas hechas por mexicanos, con toda la calidad de los directores estadounidenses. Estas películas de Luis Buñuel, por ejemplo, o de artistas y actrices como Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Marga López, Sara García y muchos más, ¿sí? La época de oro del cine mexicano. Estas películas retrataban el México del momento, el México que mayoritariamente era agrícola, del campo. Por eso salen muchas escenas de rancheros, de películas, de hacendados. O también retrataba el México de las ciudades, sobre todo la Ciudad de México, la clase pobre que vivía en las vecindades o que vivía en las afueras en casas de cartón, como en la película de Los Olvidados,
¿sí? Ideales de la juventud, jóvenes universitarios, jóvenes obreros. Retrataba al México de la época. Y bueno, pues en general ese fue el milagro económico mexicano, o mejor conocido como el milagro mexicano, que fue una época comprendida de 1940 a 1970, de donde hubo mucha derrama económica al interior del país, que hubo proteccionismo, que hubo florecimiento de la clase media, se fomentó el deporte y el ocio, el turismo, surgió la época de oro del cine mexicano. Pero importante decir que no solamente fue porque hubo mayor derrama económica, no solamente fue porque al principio lo empezamos a vender a Estados Unidos, materia prima y petróleo, y porque hubo ese fenómeno del bracerismo, sino se debió muy importante a la muy buena administración de los presidentes de la República de 1940 a 1970. ¿Por qué termina el milagro económico mexicano a partir de 1970? Pues por las malas administraciones de los siguientes sexenios. Me refiero a Luis Echeverría Álvarez y a José López Portillo. Vamos a ver quizás en otra cápsula de historia, en otro capítulo de historia, algo relacionado a lo que pasó posterior. Te agradeceré mucho que dejes tus comentarios abajo, comentarios o sugerencias, que le des like a este video, que lo compartas, y muy importante, te invito a que también actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba videos nuevos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de historia.